seguimos nosotros juntas en esta Buen día. mesa con Mechi. Muy Yo no bien. sé, a mí me da una cosa. Y sí. Yo no me animaría a hacer tanto así. No. Estas aventuras extremas que hacen algunos. Súper interesante todo lo que estamos charlando. Bueno, en la previa justamente con este personaje que nos ha venido a visitar, un amante, como bien lo decías, Mechi, de las aventuras extremas. Muy bien, que desafió, bueno, su propia posibilidad, ¿no? Está con nosotros el profesor Leandro Quevedo, quien es profesor de educación física, bueno, que ha estado por 7 días en el desierto, bueno, desafiando justamente sus propias posibilidades, ¿no? ¿Cómo estás, Sí, Leandro? hasta su vida. Hola. Sí, Muy bien, chicos, bienvenido. Gracias, ¿Cómo Feli, estás? gracias, Mechi. Bueno, contanos, ¿qué es eso de hacer esta locura? Porque para mí Así es es. como una aventura muy loca. ¿Qué te habías propuesto y qué hiciste? Yo, o sea, en un principio me propuse desafiarme a mí mismo Sí. a ver hasta qué punto mi cuerpo tiene un límite. O sea, y cuando hablo de cuerpo, hablo de mente, hablo en general. Fue un proceso que viene desde que soy muy chico, por ideas que tenía, sueños, relatos que me contaba mi abuela de querer cruzar las cordilleras de los Andes. Justamente ella tenía esta incapacidad en sus piernas que por ahí le permitían caminar con normalidad como cualquier persona, y ella siempre quería que alguno de sus nietos, de sus hijos, se animara a hacer estas travesías, que aventurara un poco. Sí. Y bueno, todo comenzó hace unos años, viajaba mucho, iba a las sierras, iba al mar, vacaciones como cualquier Sí. persona, realizaba este tipo de trekking, este tipo de caminatas, pero yo sentía por dentro que había algo más, había algo más por hacer. Y bueno, un día... Y ahí escuchabas esa vocecita de tu abuela. Siempre. Que tenía mucha confianza en vos. ¿Cómo Sí. decía? mi negro, eso siempre me decía, mi negro va a poder, llegar, va a llegar. mi negro va a llegar, mi negro va a poder, y creo que es la voz que me incentiva en esos momentos que a veces son muy difíciles. Uno desde este lado a veces lo cuenta, parece... ¿Allá no la tenés más? A ella no la tengo más. Ella falleció en mi adolescencia, tenía 14 años. Mirá. O sea que ella no vivió todas estas travesías que vos No las has vivió. hecho. No las vivió en cuerpo, Claro, pero quizás sí en claro, sí te conexión acompaña, desde el seguro. alma. Sí. Claro. Mira. Bueno, y a partir de ahí dijiste que querías hacer algo más y empezaste como a desafiarte en algunas aventuras. Por ejemplo, bueno, esta que estamos viendo ahí, sí, totalmente inhóspito el lugar. Contanos en detalle esa, por ejemplo. Bueno, esto nace un día, entro a Google Maps, comienzo a buscar distintos tipos de lugares sin vida en Argentina, en regiones, si bien hay muchos. Uno de los que me quedaba muy cerca era San Juan. Sí. Justamente en esa parte que está grabando el celular es parte del camino de llegada al departamento de Las Flores. Yo tenía la intención de llegar a ese lugar porque quería descubrir un río o un arroyo que se provoca por el mismo deshielo del invierno. Fui justamente a fines de octubre, que le denominan arroyo o río turquesa, Sí, por sí. el color que toma el agua. Ahí está. Esa parte es, no les puedo decir, es increíble. Vos caminás durante horas, todo roca molida, arena, y descubrís agua. No sé si es potable, no me Sí, animé sí, a probarlo. Y como verán, me tocó tormenta. Ay, sí. ¿En qué te moves? En auto. En auto. En Hasta ese lugar. Llegué a un punto en el que ¿Llegaste a no un punto? podía seguir avanzando. Sí. Todos esos caminos propios de la minería, por la misma explotación, llega un punto en el que no podés seguir avanzando. Claro. O sea, con mi vehículo era imposible, entonces tuve que dejarlo ahí durante días. Tía, porque eso, vos te bajaste del auto y empezaste a caminar ¿cuánto tiempo? 5 días. 5 días solo, solo. En el desierto ahí Sí, en sí. San Juan. Sí, sí. Buscando ese Arroyo. que, bueno, finalmente encontraste. ¿Y cómo fueron esos 5 días? Y esos 5 días, a partir desde que me bajo del auto, preparo mi carpa, mis botellas de agua, cosas esenciales para poder sobrevivir. También un botiquín provisorio por si tenés alguna lastimadura. Tengo alergias a las picaduras de algunos insectos. Uy, mirá. Tenía que llevarme de cadrón, o sea, era Claro. consciente de que iba a tener que inyectarme solo ante una situación así. Y bueno, fue Y te lanzaste. dormir, comer y aventurar. ¿Y cómo es el desierto? Contanos un poco, bueno, el Vivir día, la ahí, noche, ¿no? la Sí. tormenta. El día es pesadito, o sea, me costaba desde el calor, Mucho o sea, calor. intenso, mucho calor. A las 9 de la mañana les puedo hablar de casi 40, 45 de grados. ¿Cómo estabas vestido? ¿Cómo ibas vestido? Con ropa liviana, en lo posible siempre una manga larga. Yo tengo la costumbre de hacerle algunos huequitos cuando sé que ya va a hacer mucho calor, como para que tener una circulación de aire que no sea algo muy hermético. Claro. Y zapatillas livianas, ligeras.
Muy bien. Bueno, y los silencios del desierto y la mente, difícil, el pensamiento. Y ahí todo, por ahí me dicen esto, que es muy loco, que les da miedo, y es normal. Esto nos pasa a todos. Siempre digo que hay que tratar de respirar, de conectarse con uno mismo, de buscar cuál es siempre la fortaleza y no la debilidad. La mente siempre te va a demostrar que vos sos débil ante lo que te está sucediendo, y bueno, vos tenés la posibilidad de prepararte cómo vas a reaccionar a eso. Y eso es lo que hiciste durante bastante tiempo antes, prepararte físicamente y también psicológicamente. Claro, porque vos empezaste a caminar sin saber cuánto tiempo ibas a caminar. No tenía idea. Porque vos era tu objetivo llegar a este arroyo, pero no sabías cuánto tiempo, y eso te llevó 5 días. 5 días. Solo, sin señal, sin nada en el mundo. GPS, nada. No te cruzaste nada ni nada. Nada. En esos 5 días. Y algunos insectos cuando baja un poquito ¿Arañas el sol. grandes? No, eso no. Ajá, no. mira. Algunos alacranes, cascarbudos, bichos muy chiquitos, muy diminutos, de armazón dura. Creería que son propios de la región. Claro. Pero nada más. Mira, y además seguías caminando pero sin ninguna certeza, nada más que tu propia confianza, porque no tenías, o sea, GPS, no tenías señal, nada. Nada, es más, que una brújula. En Rodeo, que fue el último pueblo al que llegué, hermoso, si algún día tienen la posibilidad de ir, vayan, porque es muy lindo. Me advirtieron justamente que desde Recursos Hídricos me decían, quizás vos llegás y no tenés agua. Porque, ¿qué pasa? Baja tanto la temperatura en la cordillera, que nosotros estábamos en zona de precordillera. Y se baja tanto la temperatura que a veces el río se congela, y capaz que tarda un día hasta que se vuelve a descongelar y se vuelve a formar el arroyo. Bueno, ¿qué fue lo más raro que te pasó, lo más difícil? Lo más difícil fue la vuelta. La vuelta. La vuelta. El último día me quedé sin agua. Fueron casi 18 horas sin agua. Tengo recuerdos posterior a eso. Recuerdo que al llegar a Río Cuarto, pasando varios días, recurrí justo a mi psicóloga y le decía, Flor, creo que tuve actos involuntarios, porque me acuerdo que en una parte tiré la mochila al piso, saqué cosas, perdí cosas que me acuerdo hasta la última noche que dormí, que las tenía conmigo y las guardé, pero no recuerdo qué pasó durante todo ese día. Mira. Ahí me saqué la ropa, me saqué la remera, me volví a poner la remera, me saqué la gorra, perdí la gorra. Mirá. Cosa que con normalidad no hubiese hecho en todo el viaje. Y lo más difícil fue cuando llegué al auto. Y ahí te encontraste con el agua. Y ahí me encontré con una realidad muy difícil, tenía que volver a tomar agua. Y esto previo a todo el viaje, sabía que si en una situación de deshidratación no podía beber, por ejemplo, esta copa con agua. Era una cuestión de humedecerme los labios, la lengua muy de a poco, no tenía fuerzas para abrir la puerta del auto. El viento era muy intenso también, no me acompañaba, tenía el viento en dirección en contra. Fue algo muy difícil. Mucho. Muy difícil. Y de a poco entonces tuviste, como esta vuelta a hidratarte, a sentirse bien, a sentirte mucho mejor, ¿no? ¿Qué comes en eso? Ay, perdón. En ese momento consumí un poquito de miel. Un poquito de miel. Apenas humedecí el dedo y puse miel. Eso me levantó muchísimo el ánimo después de que pude mojarme un poquito los labios. Sí, tengo que reconocerle que después me provocó náuseas, o sea, fue algo muy pesado. Y tuve desde ahí varias horas hasta que pude encontrar, y esto es siempre lo que les digo a todos, que fue lo más gratificante del viaje, algo que me enseñó la vida, es qué tan importantes son las plantas. Qué bueno. Porque viajé tantas horas, o sea, creo que tantas, fueron 3 horas o 2 horas y media, en la que no vi plantas. Hacía días que no había plantas y todavía no me había dado cuenta hasta ese momento. Que pasé en una ruta, justo había unos eucaliptos enormes, sentí la sombra y el aire puro de esa planta. Mirá. Pasé de largo y volví. Volví y me senté abajo de esos todo árboles. Eso que uno por ahí lo vive, lo ve y no ni siquiera lo cuidamos. Esta planificación como de aventuras extremas, sin duda que tiene que ver con una búsqueda tuya, con unas ganas de superación y pero ¿qué sentís que se va fortaleciendo, ¿no? En tu persona? ¿Qué sentís que vas aprendiendo, con estas travesías o con estas experiencias que has tenido? Por parte de mi espíritu, siento que cada vez tengo más confianza en mí.
siento que no es tanto el faltante que tenemos en el ritmo de vida cotidiano, sino que a veces es parte de lo que la vida me pide para sentirme vivo. No es algo específico que me fortalece, y poder compartir estas experiencias, poder demostrarle a las personas que siempre tenemos la posibilidad de... Es cuestión de prepararse, de tener paciencia, de no dejarse de llevar por el miedo. El miedo siempre va a aparecer, siempre nos vamos a asustar, nos vamos a precipitar ante un montón de cosas, y podemos prepararnos para eso también. ¿Y qué otras aventuras viviste? ¿Esta fue la más extrema? Esta fue la más. Bien. ¿Y qué otros lugares fuiste? Por ejemplo, una de las cosas que hice fue en Pumamarca, en Jujuy. Estaba una noche y dije, bueno, quiero conocer las Salinas Grandes. Al llegar al lugar vi que había una camioneta con un tráiler enorme, inmenso, con un montón de bicicletas y un grupo de chicos que iban a hacer la travesía en el desierto de Sal en bicicleta. Justamente la persona a cargo no quiso alquilarme una bicicleta porque me pasé 5 minutos del horario permitido. Y le digo, pero por favor, le pedía por favor que me alquile la bicicleta, quiero hacerlo en bici. No quiso, bueno, me dijo que no. Llegado al lugar, tenemos que pedir permiso para estacionar el auto. Obviamente que para hacerlo en bicicleta o corriendo tenés que estar preparado con tu consentimiento, porque si te sucede algo, ellos no se hacen responsables, no tenés ambulancia, no hay hospitales, no hay nada. Así que tomé la decisión de hacerlo corriendo. ¿Corriendo? Corriendo. No. ¿Cuánto? 8 kilómetros. 8 kilómetros en las Salinas. En las Salinas. ¿Cómo fue eso? Fue algo lindo, sí. Me encantó. Difícil en el sentido en el que sí, ya no tenía camino, no tenía orientación porque no me había preparado para eso. Se ve el piso blanco y no hay un fondo, no hay nada. Sí se veía un punto negro muy lejos cuando empecé a correr, que era donde había un grupito muy chiquito de gente ahí estacionado, mirando un lugar donde había agua y demás. Así que corrí hasta ese lugar porque sabía que las bicicletas llegaban ahí. Claro. Y después la vuelta. El grave error que cometí es no usar lentes de sol. No. ¿Cómo quedaste? Ciego, no veía. A la vuelta no veía absolutamente nada. Me costó de nuevo poder recuperar en la normalidad la vista. Bueno, ¿y todo esto te entusiasma para más? Para más, sí. ¿Qué se soñás? viene? A ver. ¿Qué querrías? No sé si me animo a soñar. Quisiera descubrir. El mundo tiene lugares y tiene cosas increíbles. Nuestro país tiene cosas admirables que justamente trato de descubrirlas así. Que en un momento quizás me siento hoy en casa con la compu y bueno, digo, voy a entrar a Google Maps y voy a buscar, no sé, como ese día que hice en San Juan, desiertos. ¿Qué tipos de desiertos hay? ¿Qué tipos de suelo tienen? ¿Qué tipo de biodiversidad hay? Si el agua es potable o no. Y empiezo a buscar y bueno, quizás encuentro algún lugar futuro para hacer. ¿Tenés algún proyecto? La carretera austral. La carretera austral. Sí, Muy bien. ¿Y después? Y después me gustaría alta mar, sí. Mirá, bueno, algo de navegación. ¿Siempre solo? Siempre en lo posible estas cosas sí, solo. ¿Y qué pensamiento se te viene a la mente? Ahí en ese momento. Sí, en esta soledad, ¿no? En esto en donde sentís que, me imagino que la mente te habla todo el tiempo. La mente te habla todo el tiempo. No se nos calla nunca esa vocecita. ¿En quién? Siempre me acuerdo de mi abuela. Siempre. Siempre la tengo presente. Y en todas las cosas que me pasan en el día a día, chicas. Trabajo, tengo problemas como todos, situaciones de deuda que por ahí te desbordan, situaciones en las que nos va bien, en las que no nos va tan bien. Y esa queja constante, la crítica, uno a veces entra en ese ritmo del sistema del día a día y en esos lugares me doy cuenta que quizás no es tan importante, que no pasa por ahí la vida, sino que este momento en el que estoy así, en ese lugar lleno de miedo, de dudas, digo, estoy vivo, estoy viviendo. Qué bonito, qué bueno. Hermoso mensaje, realmente. Muy bueno. Leandro, hermoso conocerte, Bueno, gracias. sí. Además tenés una paz. ¿Viste que tiene así como... Realmente muy Él te inspirador. cuenta todo lo que está contándote Sí. como... sí. Una hermosa paz, sí, que la Gracias, transmite chicos. realmente Pero es que creo sus que tenés que palabras. tener para este tipo de aventuras, ¿no? Una cosa así.
Una personalidad muy especial, sin duda, ¿no? Claro, porque es jugar con vos mismo, con tu ansiedad, Con todo. ¿viste? No, y en esto que decías, ¿no? Me siento vivo también, bueno, lo que nos contabas antes de empezar la charla al aire, esto de que vos eras consciente de que de alguna manera ponías en riesgo tu propia vida, ¿no? Sí. Con semejante desafío. Sí. Sí, tal cual. Siempre desde la conciencia, digo, nunca porque sé que puedo o porque quizás soy capaz, lo hago, ¿no? Siempre tratar de ser consciente de Claro, no es qué que te podés encontrar, qué puede una suceder. inconsciencia y que lo haces porque sí, sino que, claro. Tiene o sea, que haber está bien. un sentido Claro. en todo esto y sí. generar conciencia, porque quizás después vos transmitiendo ese mensaje, las personas se animan a hacer algo y sí me ha pasado, no en estos lugares así, pero en otros, personas que se animaron a caminar, a subir un cerro, a hacer algo y quizás se esguinzaron un pie y no saben qué hacer, la desesperación, se pierden, se quedan sin agua, se quedan sin comida y no, nunca desde ahí. La naturaleza y el mundo está hecho igual que nosotros, tenemos que respetarlo, tiene muchísimo para ofrecernos y siempre si somos conscientes y capaces de prepararnos para Está bien. eso. Claro, está bien ese mensaje que no es porque, Juli, vos yo sé que querés hacer una Sí, cosa a mí me así. encantaría. Pero bueno, tranquila, no es para todos. No, hay que planificarlo. Sí, y se sí, puede. sí, ser si uno lo conscientes. planifica y se prepara, por supuesto que sí. Leandro, Bueno, hermosa tu muchas historia. Gracias por todo lo que Gracias, transmitís chicas. y lo que compartiste con nosotros. Un placer conocerte, de verdad. Un gusto. Igualmente, gracias. Un gusto enorme, acá. así es. Muy bien, bueno, Aventureros. nos dejó así como súper relajadas, con tremenda charla y bueno, muy inspiradas.